dijo: así es como será escrito el libro del hombre y la mujer. Y Dios nuestro Señor dijo: creemos al hombre y a la mujer. Y creó al hombre y a la mujer. Y aquella noche el hombre le preguntó a la mujer si estaba ocupada. Salir con más. Y el hombre dijo: no hay más gente. El mujer dijo: muy bien, a ver cómo lo ves. Nos casamos, me juras amor eterno. Yo expulso un puñado de humanos en miniatura que dependerán totalmente de nosotros durante 30 años o más. Encuentras un empleo, te quedas en casa los fines de semana y no vuelves a tocar a ninguna otra mujer desnuda el resto de tu vida. Y el hombre dijo: Y miles. y miles. Y miles. Y miles de años más tarde, el hombre y la mujer Hoy voy a salir y debo lucir. Me he tenido que duchar, si no, no hay forma de ligar. Opción hacerse un condón por si va bien. Seductor y galán, soy la imagen de un Don Juan. Ja, 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 ja. Vengo milare, llevaré una flor. No hay que cometer ni un pequeño error. Las mujeres han logrado hacer de mí un tío con pedigrí. Tanga por estrenar un chiste Wonderbra y sufrir el costón de la depilación. No perder el control, no probar el alcohol, sonreír, probar timidez y cantar. hay que convencer. Hay que deslumbrar. El vestido es caro y el perfume aún más, en honor de un hombre que no conozco y que no lo sabrá apreciar. Me comportaré sin mostrarle mis defectos. Quedaré muy bien si me esfuerzo por fingir. Ojalá el de hoy sea un hombre interesante. Que por favor viva solo para mí. Tengo experiencias de tantas vivencias y las consecuencias son mi penitencia. Todos Experiencias de intensas vivencias, acumuladas con fe y paciencia, a contrarreloj. ¡Oh, no! Lo conseguiré o saldrá muy mal, le seduciré o lo haré fatal. Pensará que soy de entre todas la mejor, o será que le doy igual. Volver a intentar en el juego del azar, superar tanto estrés y arriesgar otra vez. Tanga por estrenar el sistema Wonderbra sin sufrir el costón de la depilación. No perder el control, no probar el alcohol, sonreír por amor, timidez y cantar. Vuelvo a confiar que esta vez es para siempre. Tengo que agotar toda posibilidad. una cita más. O el amor quizás. Me podré casar. Tengo ya una edad. ¡Hola! Elsa. Lo siento, llego muy tarde, pero es que tenía muchísimo trabajo en la oficina. Mira, Oscar, no me gustaría parecer grosera, pero la verdad es que últimamente he tenido un mortificante número de citas y la verdad es que soy una mujer muy, pero que muy ocupada, ¿eh? Y no tengo ni el tiempo ni la paciencia de hablar de banalidades en restaurantes románticos. Pero bueno, ya que Ángela me ha dado tan buenas referencias sobre ti, por de pronto me siento razonablemente atraída por ti. Oye, ¿qué tal si nos damos las buenas noches? Mira, buenas noches.
y pasamos a la segunda cita. Venga. ¿Perdona? Mira, Óscar, no pienso repetirme. Soy una mujer muy, pero que muy ocupada. Y no tengo ni el tiempo ni la paciencia de hablar de... Vale. Bueno, ya que has cambiado de manera. Sí, la segunda cita, está bien, la segunda cita. Pretendes que nos saltemos la primera cita, ¿no? Está bien, porque la verdad es que he hecho cosas rarísimas en mis primeras citas. Así que, bueno, pues esta es nuestra segunda cita. ¡Ey, Elsa! Óscar, me alegro de volver a ¿Qué verte. tal? Mira, había pensado que ¿qué te parece si nos vamos a aquel fantástico restaurante francés tan íntimo? Ay, sí, me encantaría. No, mira. ¿Sabes lo que pasa? Que es que a mí esto de las segundas citas no me termina de gustar. No sé, te pasas todo el rato pensando si a la otra persona le gustaste tanto en la primera cita o simplemente fue ahí una ciega desesperación. ¿Qué te parece? Que ya que nos hemos saltado la primera cita, nos saltemos también la segunda y vayamos directamente a esa tercera cita en la que los dos quedamos y fingimos que lo estamos pasando maravillosamente, pero en realidad nos salen úlceras por dentro pensando si esto acabará o no en la cama. Ah, la parte de la tensión sexual, ¿no? La verdad es que eso ayudaría a precipitar las cosas. Pues ¿sabes qué pasa, Óscar? Soy una mujer muy ocupada, así que ¿qué te parece si ya que nos hemos saltado la primera cita, la segunda, nos saltamos la tercera y pasamos directos al sexo? ¿Al sexo? Directos al sexo. Está bien. ¡Taxi! ¿Taxi? El sexo, el primer polvo, las luces encendidas, apagadas, con música, en la cama, en el sofá, si quedaré bien o lo peor, si se me... ¿Levantará? Mira, Elsa, ¿qué te parece si en lugar de pasar directamente al sexo nos lo saltamos también y vamos a la mañana siguiente? Sí, esa mañana en la que los dos nos despertamos juntos y no sabemos muy bien si desayunar románticamente o salir pitando cada uno por su lado. Eso sería muy bonito, Óscar, pero ¿sabes qué pasa? Que tengo una agenda apretadísima y no tengo tiempo para dejar que la tensión vaya en aumento. Así que, ¿qué te parece si ya llevamos saliendo un par de meses, que es cuando yo empezaría a sentirme realmente interesada por ti, pero tú inexplicablemente comienzas a echarte atrás? Sí, aunque a mí me gustaría más ese momento en el que tú te pruebas un vestido y me preguntas si me ve gorda con él y yo tardo un ratito más de lo habitual en contestar y tú te enfadas conmigo durante 2 días. Seguramente, o podríamos ir a ese momento en el que tú empiezas a interesarte por otras chicas, yo te doy un ultimátum, tú decides dejarme, pero acabas volviendo al cabo de 5 minutos arrastrándote como un perro apaleado. Ay, mira, me encanta ese papel, pero ¿sabes lo que pasa, Elsa? Que es que tengo la agenda fatal. A ver. Mira, hoy 3 de junio, julio fatal, agosto todo el verano. No tengo tiempo para perder en tantas cosas. ¿Qué te parece si pasamos directamente a nuestra primera pelea? A nuestra primera pelea. Pretendes saltarte a la torera todas las cosas positivas de nuestra relación e ir directamente a nuestra primera pelea. ¡Gilipollas! ¡Imbécil! ¡Desgraciado! ¡Vacaburra! ¡Cabrón! ¡Hija de puta! ¡Perfecto! Sí. Ya lo tengo. Llevamos 1 mes y medio después de haber reñido. Sí, y tenemos un agridulce encuentro, una fría Y húmeda. y desangelada noche cerca Del restaurante francés de la primera cita. Y tú vas acompañado y yo no. Claro, y nuestras miradas se cruzan. Tiernamente. Pero a pesar de haber entre nosotros, Una cierta melancolía. nos damos cuenta de De que no estábamos hechos el uno para el otro. Venga, sí, tú primero. Creo que le empieza a caer ya bien a tu madre. ¡Elsa! ¡Óscar! Te veo estupenda, Elsa. Voy al gimnasio. ¿Sí? Mira, ella es Tamara. Vamos al Museo de Arte Contemporáneo a ver a los impresionistas. Anda, no sabía que era de interesar el arte. Sí, Tamara me está instruyendo. Tamara. Oye, Elsa, si quieres un día podemos quedar y vernos. Ay, sí, Óscar, la verdad es que me encantaría. ¡Óscar! ¿Sí? Realmente tuvimos grandes momentos, ¿a que sí? Sí.
¡Qué cita tan fantástica! Te he dicho que me han regalado un teléfono móvil. ¿Ah, sí? Pues qué bien, ¿no? Ahora puedo llamar. Y recibir llamadas. Pues yo me sé un chiste de un teléfono móvil. ¿Te lo cuento? Bueno, no, da igual, da igual. ¿Te lo cuento? Bueno, estos son dos amigas y una le dice a la otra: ¿y a ti qué te han regalado los reyes? Y dice: a mí me han regalado un teléfono móvil. ¡Escucha! ¿Y qué más te han regalado los reyes? Y dice: pues a mí me han regalado unas gafas. Y dice: ¡mira! Y, bueno, ¿y qué más te han regalado los reyes? Y dice: pues me han regalado unas bragas. Y dice: ¡coño! ¿Y qué más? ¿Y a ti qué más te han regalado los reyes? Y dice: me han regalado unos zapatos. Y dice: ¡anda! ¿Y qué más te han regalado los reyes? Y dice: me han regalado un condón. Y dice: ¡joder! ¿No lo has cogido? Venga, ahora tú. No, yo es que no tengo nada de gracia. Me esfuerzo por impresionar, pretendo estar genial. Con lo que acabo de soltar, pensará Un subnormal. Soy popular, lo reconozco. En Twitter me siguen 1000, pero nunca me como ni un rosco, pues carezco de sex appeal. Si fuera un pibón, si fuera un bombón. no me dirían no. Sería un buen perdedor. Sería más alta, Serían más gachas, muy rubia y esbelta, de 1,90 m, de talla menuda, culo cojonudo, de pechos turgentes. los bíceps potentes. Oh, 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 este pollo es pan comido. Oh, 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 Nati, te haré un favor. Oh, 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 a mis pies ya está rendido. En la cama soy un no, sí, arraso. Sobrino, Te pongo sencillo. si fuese más. Julia, nena, gatita, pichón. Dime, bestia mía. ¡Hombretón! Te has manchado la cara de helado. ¿Aquí? Al otro lado. ¿Aquí? En la barbilla, a ver, hasta así. Así ya está. Julia, no soy precisamente lo que andas buscando, ¿verdad? No, no, soy yo. Julia, soy del montón. Y yo también. No soy ni resultón. Pues mira tú, qué bien. ¿En serio? Soy popa y un callo. Y un feto malayo. Tengo muchas ganas. Y yo almorrana. Soy cursi muy plasta. Me inunda la caspa. Tanto rancheras. Y yo soy artera. Oh, oh, oh.
fascina la ingeniería termodinámica nuclear. Caramba, Dani, qué historia tan larga. Lo siento, es que me gusta tanto lo que hago que me encanta compartirlo con los demás. ¿Te estaba aburriendo? No, lo que pasa es que a menudo cuando presto mucha atención, cierro los ojos. Es lo que he pensado. ¿Te apetece algo de picar? Ay, no, muchas gracias, no soy de mucho comer. Mentira. Además, cada día voy al gimnasio, comprendes, y fíjate que mala pata que hoy no he podido ir porque me he encontrado con Mari Carmen, la del gimnasio. Todo es mentira. Verónica, eres una mujer muy especial, es que me pasaría la noche entera contigo y bueno... ¡Que cierre el pico! El golf. Sí, lo he deducido por tus pantalones. Bueno, que me encantan los pantalones aguados, ¿eh? ¿Pero te gusta el golf? Sí, claro, pues como todo el mundo. Mentira. ¿Juegas? Bueno, pues no tanto como quisiera. Todo es mentira. Oye, pues a ver si quedamos un día para jugar al golf. No hay 8 que se me resista. Uy, ¿en tu campo o en el mío? ¿Quién habla por mi boca? Oye, ¿has visto Un Caddy en apuros? Creo que es la mejor película sobre golf de todos los tiempos. Sí, claro, me encantó. Sí. No sé de qué me habla. ¿Cuál es tu escena favorita? Hostia. Es muy sencillo, es la diferencia de un gas termodinámico que entra y Se cree un buen conversador, pero no es más que un fanfarrón. Se ve venir que es un sobón, de solteros hay gran escasez. Y me dirá que no está mal, que es un buen chico y es formal. Miradlo bien si es demencial, de solteros hay gran escasez. Un whisky más o explotaré. Si sigue así, lo mataré. Por Dios. ¡Qué horror! No lo aguantaré. De solteros hay gran escasez. Antes no me conformaba, pero un día el nivel de exigencia dejó de existir. Nada, me voy a hacer lesbiana. Si me gustaran más chicas, sería la más feliz. ¿Y cuál es el actor que más te gustó de Un Caddy en apuros? Ah, sí, pues mira, este que llevaba los pantalones a cuadros y estaba loco por el gol. ¡El prota, Billy Crystal! ¡Es genial! Claro, quizás mejor la soledad. Un par de gatos sin estar. Yo moriré y ellos maullarán. De solteros hay gran escasez. Con el de hoy ya llevo fiel, buscando un hombre que esté bien. Y en fin, ya ves qué le voy a hacer. Los solteros de hoy, ¿dónde están? Hay escasez, vaya plan. Yo invito. No, pagamos a medias. Solo faltaba. Mentira, Todo es mentira. ¡Invito yo! Pues paga ya, o es que dudas aún. Son todos del montón, no vamos bien, no hay solución que pueda hacer. Con los solteros esa es la cuestión. Hay escasez. alabamos. La he seducido, se viene conmigo, ligar es lo mío. ¡Oh! ¡Qué macho soy! El fútbol me excita, los huevos me pican, ser calvo me irrita. ¡Oh! ¡Qué macho soy! Limpiar me revienta, no es cosa de meta, no soy la sirvienta. ¡Oh! ¡Qué macho soy! Roncar me apasiona, Chiflar me acojona, follar me obsesiona. ¡Sí! 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 ¡Sí!
soy un Dios, un tipo superior. Me gusta decir tacos, chistes verdes, la cerveza, las quinielas, ser el jefe, montar bronca, el más macho y más ligón soy yo. La miré y le dije, ¿quieres plan? Vaya que directo vas. Añadí, me gustas tanto que enloqueceré de amor. Pregunté, ¿tú qué peli quieres ver? Respondió, escoge tú por esta vez. Y ya veréis qué caro fue mi error. Me gusta más que nada la acción desenfrenada, poder que gran actores están, violencia gratuita y mucha adrenalina y planos del trasero de la Strong. Pero esta es aburrida, no sé por qué me explica, mira esa cursilada del amor. Los dramas son duermo, seguro que me duermo, la próxima por Dios la escojo yo. Se está muriendo y él conoce a otros sin querer. ¡Qué dolor! ¡Ay, qué tormento! El pobre yo, qué bueno es que Que salga ya un cretino, psicópata asesino, dispuesto a masacrar la población. El sexo es lo que mola, las diferentes notas, a ver si así mejoran el guión. no tendrás otro amor jamás. Se va a morir, se ve tan bien. Y yo prometer mantenerse. No sé qué es lo que pasa, los ojos se me nublan, seguro que es sudor y nada más. El pulso se me altera y mi nariz moquea, o no, quizás son ganas de yo. Descánate la tumba. Y yo no sé de rumba, me saltarán las lágrimas por Dios. ¡Qué No emoción! quiero que ella piense que soy cursilantengue, me debo controlar, pero no sé. ¡Qué Tendré que relajarme, venir para ayudarme, Filipus van se deben de mi mood. Dios mío, es imposible, estoy hipersensible, no voy a resistir esta tensión. Quizás si salgo fuera, Pobre yo. seguro que se entera. Muchachos, sé valiente, aguantarás, no le hagas una escena, que no eres una nena y un hombre entero no puede llorar. ¿Por qué no muestras tus sentimientos? ¿Estás bien? Sí, sí, es la alergia. Me encantan los hombres que lloran con las pelis.
Hostia, tío, lo siento mucho. No, si no pasa nada. A lo mejor no debería haber jugado tan bien. No, si da igual. No debería haberte ganado. Venga, que no pasa nada, sí. Anda, venga. Venga, ven. No debería haberte ganado 2 en blanco y saltar en la red haciendo el signo de la victoria. ¡Oe, oe, oe, oe! Pues tienes razón, eso te lo hubieras podido ahorrar. Bueno, aunque estabas guapísima haciéndolo. ¿En serio? Muchísimo. Oye, Tony, ¿cómo es que nunca te me has insinuado? ¿Cómo? Bueno, ya sabes, es la 4ª vez que quedamos y solo me llevas a jugar al pádel. ¿Por qué? Una muy buena pregunta. Una pregunta clara, concisa, concreta. Muy buena pregunta, vaya. Soy yo. Oh, no, que va, en absoluto, no. ¿Qué dices? ¿Eres tú entonces? Yo, pero que hablas si todo me funciona a la perfección, Ay, ya no, sabes. No, Tony, que no te tenía que haber preguntado eso. Cada vez que quedo con un chico se me activa un interruptor que me hace decir gilipolleces y vaya, Sí. que siento que no. Bueno, Mónica, sí, a mí también se me enciende a veces ese interruptor con las mujeres. Y respecto a lo de antes, supongo que... ¡Cuidado, Mónica! ¡Cuidado, Mónica! Te he salvado la vida, Mónica, te he salvado la vida. Y respecto a lo de antes, supongo que quería ser respetuoso. Respetuoso, ya, sí. Bueno, la verdad es que Mónica... Bueno, creo que yo... Sí, eso. Y que, bueno, también... Bueno, que creo que eres la mejor persona que he conocido y, por supuesto, la mejor jugadora de pádel. Y siento mucho si yo... Tony, ¿quieres venir a cenar a mi casa esta noche? ¿En serio? Sí, venga, ¿cuál es tu plato favorito? ¿La lasaña? Vale, pues te preparo una lasaña. Bueno, si no tienes otros planes, claro. ¿Planes? No, que va, en absoluto. Yo nunca tengo planes, no. Bueno, sí, tengo planes, sí. Yo suelo salir con mis amigos y nos vamos de fiesta. Y perfecto, me prepararás una lasaña. Sí. Me siento muy halagado. Sí. Y si quieres puedo llevar... Condones. ¡Vino! ¡Ah, vino! ¡Claro, qué tontería! ¿En qué estaría yo pensando? No, si los condones no van bien con la lasaña. Bueno, pero si quieres también puedo llevar condones. Ah, bueno, si tú quieres. Bueno, yo llevo vino y eso. Bueno, pues yo debería empezar a irme y de paso pasar por una librería y comprar un libro para aprender a cocinar lasaña. Ah, bien, yo llevo vino y eso, condones. Esta noche. Esta noche. Oye, claro, sí. Adiós, Tony. Uy, mi casa está por allí, mi casa, qué tonto. Mi casa está por allí, qué tonto. Oye, Tony, espera. Que te quedas. Mónica. El sol ya se va, la luna saldrá. El sol esta noche no me encontrará. Un chico ideal suspira por mí y me abrazará por fin. Sentir su calor, besarle la piel, en un dulce abrazo fundirme con él. Dudé que algo así llegara a ocurrir y me abrazará por fin.
fin se hará realidad. Ya no he de temer a la oscuridad, la angustia acabó, porque Él está aquí. Y Él me amará, me cuidará, sí, Él me por ¿Y has vuelto a sacar la cristalería de tu máquina? No, no. Hoy no me vas a enfadar. Mira que no la soporto. ¿Pero dónde están todos? ¿No vienen o qué? Chicos, daos prisa que vuestra madre está nerviosa. ¿Y tú no? Vamos, todos. Ya no vale nada. Bueno, mamá, todo esto tiene una pinta estupenda. Ay, ven aquí, Castina, ven aquí. ¡Ay, que no me lo como! Ay, me gustaría hacer un brindis. Un brindis ahora, sí. Por nuestro hijo Eric y por su media naranja Sara, que llevan ya saliendo ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? 5 años. 5 insignificantes años. Una pareja inteligente que ha decidido tomarse su tiempo antes de dar el paso a algo tan importante como... y ahora no sé. Ahora no lo sabes. Pongamos el matrimonio. A ver, papá, mamá, la verdad es que queríamos esperar al café, pero... Mira por dónde, que yo tengo aquí un regalo de compromiso. A ver, papá, mamá, la verdad es que Sara y yo... Bueno, Sara tiene que... Bueno, que eso... ¡Que lo diga! 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 ¡Que lo hemos dejado! Bien, 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 bien. A ver, papá, mamá, la verdad es que Sara y yo hemos estado hablando largo y tendido y no me siento lo suficientemente preparado. Y yo actualmente estoy demasiado concentrada en mi carrera profesional y ahora no puedo estar aquí brindando con sidra y gaiteros que no me apetece. ¿Entiendes? A veces sí que... Vale. Bien. Bien. Siempre nos hemos enorgullecido de ser unos padres muy comprensivos. Bien. Así que si esta decisión es para bien, pues bienvenida sea. Sí, enhorabuena. ¿Eso qué hace ahí? Bueno, ¿qué, papá? ¿Ese brindis? Sí, el brindis. Brindo por el todavía me siento lo suficientemente preparado, hijo Eric, y por la demasiado concentrada en su carrera profesional que de otro modo hubiera sido nuestra nuera, Sara. ¡Salud! Hay que celebrar, no te casarás, nos consta que te haces valorar. Solita dormirás, más pena no nos das, un marido siempre quiere dominar.
tiempo pensando en el amor. Tampoco está tan mal el sexo virtual. Quien quiere un novio teniendo un ordenador. Será mejor que me vaya. Sí, largo. ¿Y tú dónde vas? Vuelve a sentar. No temas que te echemos un sermón. Supongo es natural, las cosas te van mal. Te comes tú solita el marrón. ¡Sopetón! ¡Brindemos por la Copa de Europa! ¿Tú dónde vas? Empieza a estar de más. Tanto cuento y tanta indecisión. Tranquilo, es natural, las cosas irán mal. Te comes tú solito el marrón. ¡Socabrón! Siempre a cuerpo de rey. ¡No te has vuelto gay! Tendrás que sentar la cabeza y madurar. Te vas a arrepentir. No puedes dejarla ir. Que te la van a quitar. Lo vamos a incluir. Tú lo has de decidir. Que os caséis, no hay ningún empeño. Tranquilos, no os preocupéis, decís. No habéis aniquilado vuestro sueño es mío. ¡Sara! ¡Fiesta! ¡Oh, no! ¡Sin vergüenza! ¡Soltándonos! ¡Solterona! ¡Que viváis con salud! Ay, nena, qué calor hace hoy aquí. De verdad. Mucho. Escucha. Oye, ¿no sabes que ayer por la mañana hicimos una excursión con toda la pandilla? Yo voy a poner manos libres, ¿eh? Que tengo que atender. Oye, hicimos una excursión con toda la pandilla en unas rutas teatralizadas por el castillo de San Felipe o algo así. No recuerdo muy bien. Bueno, y a que no se adivina quién se apuntó a última hora, ¿eh? ¿No sabes? Agostinho. ¿Te acuerdas de Agostinho? Mi mujer era el hermano de Carmen. ¿Te acuerdas de Carmen? La prima hermana de Emma. La cuñada de la del tercero derecha que conocimos cuando iba a visitar a aquel hombre que estaba en la habitación de al lado de tu padre cuando lo operaron de aquello del quiste, que te salió en la pierna, ¿te acuerdas? Seguro que te lo conté, pero como tú no me escuchas nunca. Por cierto, hija, digo yo, ahora que me acuerdo, ¿has tirado los yogures caducados que tenías en la nevera? Que sí, que ya sé que me dirás lo de siempre, que los yogures no se caducan. Pero a mí eso no me gusta. ¿Qué quieres, hija? Me da aprensión. Esto no se seca ni para Dios con toda la calor que hace. Vamos a ver. Hija, ¿sabes lo que pienso? Que tú no te estás alimentando nada bien. No, un día de esto me vas a coger una anemia me vas a coger, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que luego salí corriendo todo el mundo, ¿no? Pues ¿sabes lo que he pensado? Que te podías hacer unas lentejas para comer un día de eso. ¿Me escuchas? Unas lentejas. Porque tú sabes que a mí no me gustan, pero he conocido una mujer, es de aquí del barrio, se ha venido con nosotros con la panda un par de veces. Tú no la conoces, pero lo mismo la has visto alguna vez. Es del barrio, ya te digo. Bueno, da igual. El caso es que María es dietista, ¿comprendes? Pues me ha convencido para que yo las coma. Y la verdad es que no te imaginas la cantidad de hierro, minerales y vitaminas que tienen las lentejas. Pero sobre todo, hija, cómela a mediodía, ¿eh? Porque por la noche pueden ser un poquito indigestas. Sí. Mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Me estás escuchando? Sí, mamá. Lo que tienes que hacer, hija, es tú coges por la noche, pones la lenteja en remojo. Si ves que se quedan flotando en la superficie del agua, le das con el dedito así un poquito para abajo. No pasa nada. A la mañana siguiente las pones a cocer. Y haces, cortas un poquito, en el cocido le pones un poquito de verdura de cocido y de estas cosas, por zanahoria, apio, tú sabes, ¿no? Y luego ya le haces un sofritito con... Mira, ¿sabes lo que estoy pensando? ¿Me estás escuchando? ¿Sabes lo que estoy pensando? Que mejor
conociéndote como te conozco, mejor cómpralas de bote, ¿eh? Pero de las del envase de vidrio, sí. Sofrititas así con un poquito de chorizo y ajo y listo. Oye, hija, por cierto, ¿te ha llamado aquel chico? Pues dijo que me llamaría hoy. ¿Y todavía no te has llamado? Ay, pues claro que no, estás tonta. Si Ay. nunca llaman el día que dicen que van a llamar, te llaman al día siguiente, o un mes más tarde, o un año y medio más tarde. Mamá, esto te va a salir por un ojo en la cara, ¿eh? Uy, mira, mamá, mira, te tengo que dejar, ¿vale? Que me van a traer unas pizzas. Pues claro que cocino, mamá, pero es que es muy triste encender el horno para una sola porción, ¿sabes? Mamá, ¿me estás escuchando? Bueno, mira, mamá. Uy, mira, mamá, que llaman al timbre, ¿vale? Te dejo, ven. Venga, que sí, Mamá, que sí. Mira, ya está. ¿Qué quieres otra vez, ma? ¿Marc? ¡Oh! ¡Marc! Claro, sí dijiste que me llamarías hoy. Y hoy es hoy. ¿Sorprendida? Ah, no, porque iba a estar, ¿no? ¿Y qué querías? Ah, que llamas solo para decirme hola. Pues hola. Hola. ¿De verdad estabas pensando en mí? Ay, yo también. Ay, sí. Oh, vale, sí, pues me encantaría. Oye, Marc, que gracias por llamarme y eso, ¿vale? Ayer le conocí y hoy va y me llama. Ya empiezo a delirar, es un milagro. No puede ser verdad, ay, qué milagro. Hostia.
vas a honrarla, yo doy fe. Pues acabas de cagarla, se acabó el liga, tendrás que serle fiel. Ay, no. Que seáis muy felices, tú y tu maridito en la Riviera Maya. Mis buenas amigas son unas jodidas, nos quieren llegar al altar. Les debo dar pena, ese es mi problema. A todas las bodas me han de invitar. Menuda encerrona con las listas de boda. ¿Qué coño hará Marta con tanto teatro? Las hay más inteligentes y abrirán cuentas corrientes con tal de cobrar. Se acepta talón. Y es que las bodas son espantosas, no sé por qué me han de amargar. La traca final cuesta un dineral, si vas de boda toca pagar. Si la ruina fuera poca, tienes que comprarte ropa, repetir Bebel no queda muy mal. Estoy en apuros, pues ya no tengo ni un duro. Eso sí, tengo un ropero genial. Luego llega el convite y el calvario se repite. Esperila o soltera y vaya
a divorciar. Todas las bodas son una farsa, un montaje de ciencia ficción. Pensándolo bien, nada hay que temer. El matrimonio cumple un montón. Si vais al meollo, veréis que es un gran chollo, un negocio para patentar. Carolina e Inés son solteras otra vez y ahora tienen ajuar y pensión. Y es que las bodas son fabulosas si son una gran solución. ¡Qué mema que fui! ¿Por qué me resistí? ¡Quita! Ahora el sablazo lo pego yo. Oh, yeah. Te quiero, chao. Ya pues yo. Siempre quise hacer eso. ¡Víctor! ¡Qué alegría volver a verte, colega! ¡Mami, es Víctor! ¡Pasa, pasa! Buenas. Le he traído esto a Max Junior. ¡Qué regalo tan pocholo! ¿A que sí, amor? Pocholo, pocholo, pocholo. Asegúrate de que los ojos no se puedan arrancar con la boca. Bueno, Víctor, ¿qué tal? Nada, ¿vosotros cómo os va? ¿Bien? No, mami, los ojos no se le pueden arrancar. Asegúrate de que el relleno no se sabe. Bueno, nosotros no podíamos ser más dichosos. No sabíamos lo que era la felicidad hasta que... ¡Mami! Esa prueba de... ¡Qué regalo tan adorable! Bueno, y Víctor, ¿alguien nuevo en tu vida? No, nadie en especial. He ido saliendo por ahí, pero nada. Oye, que estoy bien, ¿eh? ¿Sabes, Víctor? Antes lo que nosotros solíamos hacer era... pues, Salir con la peña. a ver, desde que tuvimos... A Max Junior. Todo han sido cambiar pañales estúpidos Capito, poquito, y dar el pecho. ¿Y a quién le queda tiempo? Me lo he imaginado. ¡Quieto! ¿Era él? ¿Le puedo ir a ver? ¡No! Es que ahora duerme, el angelito. Pero tienes que verles una pasada. No queremos molestarle. Pero tienes que verles una pasada. Un momento, sí que puede verlo. Saca la tablet. ¡Ay, qué idea tan estupenda! ¡Lo tengo todo preparado! Ahora. ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Di que sí! Venga, a ver, que sí, pesado. Aquí tienes a Max Junior. Subiéndose en el coche por primera vez. Aquí tienes a Max Junior. Dándose un paseo en coche por primera vez. Aquí tienes a Max Junior. Vomitando en el coche por primera vez. Aquí tienes a Max Junior. Cuando se hizo pupita por primera vez. ¿Papi? Sí, mami. ¿Has dicho pupita? No, mi vida. Que sí, amor, has dicho pupita. Que no, Cari. Que sí, Cookie. Que no. Que sí. Que no. ¿Has dicho pupita? Yo no he dicho pupita. Que sí, Víctor. Has dicho pupita, Max. Ay, perdón. Es que le estoy empezando a hablar a los adultos
¿Era él? ¡Uy, no! Bueno, pues la verdad es que no he tenido demasiada suerte a la hora de encontrar trabajo, no sé. ¡Un momento! ¡Idea! ¿Qué? ¿Sabes lo que podía hacer Víctor? ¿Qué? ¡Adoptar un bebé y convertirse en padre soltero! Mami, eres un genio, besito esquiva, Pero ¿a santo de qué? ¿Sabes, Víctor? Antes de conocer a María, yo solo era media persona. Y yo era media persona. Pero entonces nos casamos Y ahora somos un todo. Y entonces tuvimos a Max Jr. y me di cuenta de que... ¿De qué? Pues de que María y yo no éramos dos medias naranjas. Éramos un tercio de naranja cada uno. Y solo nos faltaba Max Jr. para completar la naranja. ¡Gracias por fecundar mi óvulo! Gracias por ser fértil y multiplicar. ¡Gracias por tener un gran número de espermatozoides activos! Gracias. ¡Quietos! ¿Qué? ¡Era él! ¡Ve, anda, ve, mami, ve, ve! Ve, anda, mami, ve, ve, ve. Max, yo me doy el piro, tío. Pero ¿no quieres ver el vídeo del parto? Max, el vídeo del parto. ¿Te acuerdas de cuando eras un tío normal? Tenías pensamientos interesantes sobre la vida, el amor, el trabajo. Pero ahora, Max... Pupita, Max. Llámame cuando Max Jr. vaya a la universidad. Te mando un WhatsApp. ¡Ay, el chiquitín de papá! ¡Qué lejos estás! ¡Ay! Desde que he tenido el crío, cuando hablo me hago un lío. Viva, viva, buba, ba, bibu. Ser padre, vaya broma, me blandece las neuronas. Mamá, mamá, da, da, gu, gu, gu. Si al caer me doy un cosco, digo pupa, duele un poco. Papi, mami, papi, tipi, tú. Pura sana la pupita, ya pasó palmas, palmitas. Buba, 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 bubu. Conversar me da reparo y me siento un bicho raro. Arre, 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 dubi, du. Ya lo veis, mi niño guapo, voy con el adiós y mua, mua. Duba, da, di, 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 dubi, viva, dubi. De aquí para allá. Llamaste al fontanero. Pues sí. Pasaste por el banco, recogí los talones. Y sí, hace todo. ¿Llevaste el coche al taller? Sí, ya está todo reparadito. Oye, cariño, ¿ingresaste el dinero de la hipoteca? Sí. ¿Llamaste al seguro por lo de las goteras? Sí, también están separadas. ¿Dejaste la reunión de vecinos? Ay, sí, boludo. ¿Y no los mataste a todos? Claro. Yo lo hubiera hecho. Y hablando de... ¿Has llevado a tu madre a la habitación? Sí. Ya duerme como un angelito y ronca como un cerdo. ¿Acostaste a los nenes? Sí.
¿Y cómo lo conseguiste? Le dije que los llevaríamos a Disneylandia. ¡Solo por acostarse! Ay, es que estaba desesperado. Empezamos a jugar al baloncesto con los peces tropicales. Ya no sabía qué hacer y es lo primero que se me ocurrió. Dentro de unos meses les decimos que se ha quemado, que Disneylandia se quemó y ya está. Se acabó. No lo crean. La ruina te casa contigo, la ruina. Bueno, hoy si saca la basura y después más. Cariño, ¿quieres que te acompañe? O ya me vas para sacar la basura. No. Me refiero a la cama. Pero si solo son las 10 menos cuarto. Ey, ¿sí o qué? ¡Ay, vos nos apetece! Muchísimo. ¡Ven acá! Espera, que tengo que echar el suavizante. Son duros de pelar, pero se han dormido ya. Y mi cuerpo pide guerra y mucha acción. Los he arropado bien, les he dado de beber. Romperé todos los muelles del colchón. He recogido 10 gormitis, 12 Barbies, 6 gorilas y unos 10 Tyrannosaurus Rex. Me encuentro fatal, pero hoy es especial. Voy loco y esta noche al fin lo haré. Después de cocinar, de hacer y de fregar, tengo ganas de pecar y enloquecer. El gato en su cajón y el canario en el balcón, puedo al fin volverme loca de placer. He recogido un tren, un Bam Bam Bob Esponja, un Fu Panda, un avión, 6 coches y un tren. No pierdo la fe, lo conseguiré, es mía. Y esta noche al fin lo haré. No puedo olvidar un sinfín de noches llenas de amor. Qué pasión la de ayer y ahora ya ves, no somos de humor. Pero hoy verás. Mamá, que no puedo sacar el pie de la cabecera de la cama. La cuenta atrás, despegando a todo gas y tengo tanto lastre que soltar. ¡El lagarto se ha escapado! He colgado el delantal y has cerrado el ventanal. Mi porte la bacanal puede empezar. Después de hacerles los deberes y verdugo 4 veces ya está bien. ¿A qué esperamos? Pues Por fin estamos solos y listos para todo. soy tuyo. Soy tuya. Y el de hoy va a ser sexy, dulce, suave, tierno, fuerte, loco, bestia, largo. Esta noche. ¡Papá, mamá! ¡El lagarto se está comiendo los peces! ¡Que reviente! Muy bien, a ver, tenemos el pastel, tenemos el regalo, tenemos la felicitación. ¿Tú la has firmado? Sí, que sí la he firmado. Yo la he firmado. Raúl y Emma la han firmado también. A ver, he cerrado la puerta.
he cerrado la casa, he cerrado las ventanas, he apagado el horno, he apagado el microondas, he parado la lavadora, he apagado la luz, he conectado el contestador, he cortado el contestador, la alfombrilla la he pasado el polvo. ¡Raúl, noche! ¡Venga! ¡Madre mía, el gas! ¡No he parado el gas! ¡Párate ahí! ¡Espérame! La que manda es mi mujer y me toca obedecer. En casa soy un gasto más, ni mis hijos me respetan ya, pero el Ford Escort lo llevo yo. Oye, todo el mundo a bordo, cuando quieras arrancas. ¿No os peleéis? En el coche siempre tengo la razón. Cuidado, no adelantes. En el coche soy un héroe en plena acción. Despacito que te embalas. En el coche me convierto en un león. Pon los intermitentes que no son adivinos. Gasolina y amor son mala combinación. Ten cuidado al girar. Ten cuidado al hablar. Se merece así, Hay que me dejes en paz. a que me voy en un tren. A que te mando en avión. En la carretera la sangre se altera. En el coche se pelean sin descansar. Gasolina y amor son malas de combinar. Damas y caballeros, mi mujer, al margen de esa simbólica circunstancia coyuntural, es un mero pasajero más de los que visitan mi coche. Cree por motivos incomprensibles, probablemente hormonales, que su misión en este mundo y más concretamente dentro del coche que conduzco yo es el de compartir sus inflexibles opiniones con el piloto. ¿Recuerdan aquellas primeras películas de James Bond? En aquellos coches tan fardones llenos de artilugios. Sí, como esos asientos que dabas un botón y salían disparados. Lo que vengo a decir es que la industria del automóvil se forraría. Muchas gracias. Mi marido, Dios sabe por qué, y muy a mi pesar, yo no quiero parecer en la primera curva, se cree que el coche es un templo de masculinidad en donde puede ahí derrochar testosterona y ser un macho machista, que es lo que es un macho machista. Pero, bueno, lo lógico es que el coche transporta a las personas de un lugar a otro, pero no, ¿sabéis mi opinión? Yo creo que está todo bien claro y que por algo el cambio de marcha tiene forma de órgano sexual masculino. Muchas gracias. Casa va bien, Vivimos en paz y la tranquilidad se acaba al arrancar. ¡Ay, mira como un papá! ¡Tengo pis! ¡Callar de una vez! La relación familiar en el coche no paran de gritar. En el coche dicen tanto sin cesar. ¡Me cago en la... ¡Ay! En el coche la vida va fatal. Nos están traumatizando. Gasolina y amor, te voy a matar. Gasolina y amor, ya os podéis divorciar. Gasolina y amor. Uy. Ay, por Dios, casi me matas. Bueno, a ver, niños, vamos, dar besos a todo el mundo y recordar no llamar gordo a nadie, ¿eh? Vámonos. Hoy hemos batido nuestro propio récord. El rey del motor soy yo. Te quiero, Chano.
simpática Rita. Empezamos bien. Muy bien. Coloca el taburete. Colocado. Bien, frente a la cámara. ¿Esa? Sí, aquella, a esa del centro, perfecto. Me molesta un poquito el sol, pero bueno. No, aquí, a sobra. ¿Sí? Aquí. Perfecto, siéntate y espera que lo tengamos todo listo. ¿El de la cámara está todo listo? ¿Sí? Ok. Muy bien, manténgase erguida, eso es, erguida. Eso es, perfecto. Dirígete a la cámara y sonríe. Sí, estás muy guapa, muy bien. Dirígete a la cámara. Mejor sé tú misma. Muy bien, pero no se olvide de sonreír, ¿vale? Cuando quiera, la cámara, el puntito, eso es. Bueno, pues venga, vamos allá. Bueno, chicos, pues yo soy Rita Mármara. No, Rita Mármara, no, Rita Roma, ¿eh? Soy Rita Roma. Mármara era el apellido de mi marido, pero está muerto. Bueno, en realidad no es que haya muerto, ¿eh? Estamos divorciados, pero yo prefiero pensar que está muerto. Me da ánimos, la verdad. Ay, pero yo cago aquí grabando un vídeo de contacto para una agencia matrimonial. Mira, bonito, yo mejor me voy porque se van a reír. Rita, ¿sabe la selección que ha pasado para estar usted aquí? ¿Cuánta gente se ha quedado fuera? ¿Va a perder esta oportunidad? Mire. Vamos, al taburete, concéntrese, el puntito rojo de la cámara. Eso es, alabanti a la tutti vanellos. Venga, pues sí, estoy divorciada. ¿Qué pasa, Eso de hasta que la muerte os separe. Divorciada. Pero mi divorcio más vale ni tocarlo, Mi divorcio fue como una operación a corazón abierto sin anestesia, sí. Me sacaron todas las entrañas, me las tiraron todas por el suelo. ¡Ah! Ni siquiera tuvieron la decencia de sedarme los muy hijos de... Bueno, y ahora hablando de mí un poco. Recientemente he tenido que reincorporarme a la población activa trabajadora en calidad de vendedora por teléfono. Muy sencillo, básicamente llamo a la gente, yo intento venderles algo y ellos... Muy gratificante. Sí. Y acabo de apuntarme un cursillo de fotografía digital en la Universidad Popular. Podía elegir entre uno de foto y otro de aerolatino, pero francamente pensé yo que la fotografía sería menos agotadora. Desgraciadamente, el curso está integrado exclusivamente por mujeres divorciadas que aspiraban a conocer hombres, sí. 7 divorciadas aprendiendo a borrar la celulitis de las fotos. Mientras que en la clase de al lado, 27 hombres en mallas hacen aerolatino. Pero bueno, como yo digo, por lo menos ya vuelvo a estar en el terreno de juego, ¿no? Señor videocandidato, a ver, por favor, apártese delante de la cámara que no veo. Ay, señor videocandidato, se me había olvidado, tengo hijos, Tengo hijos, así que espero que no deteste a los niños tanto como yo. Bueno, no es que yo deteste a mis propios hijos, por supuesto. Yo lo que detesto es la idea de tener que criarlos en solitario, después de que mi difunto marido haya puesto pies en polvorosa el día de mi 40 cumpleaños. ¡Mierda! Acabo de decir que me abandonó él y no viceversa. ¡Alarma! Seguro que está tarada, si no a cuento de que su difunto marido la abandonó por una mujer mayor. Pues sí, él estaba pasando por la crisis de los 50 y ni siquiera tuvo la decencia de abandonarme por una más alta, más guapa y con el culo más prieto, no. Me abandonó por una de la talla 52, un nieto y artrosis en la rodilla. Así que ahora os estaréis preguntando todos qué tipo de saldo es Rita Roma, ¿no? Pues ¿sabéis qué? Que me da igual, señor videocandidato, me da igual porque me he pasado suficientes noches hasta las tantas sin otro consuelo que mi televisor de 2 pulgadas. Y me he comprado todos los vídeos de autoestima y crecimiento personal que salen en la teletienda, sí. Todos los de esa banda de tarados que van de psicólogos. Y ahora creo en mí, me quiero, me adoro, la vida es maravillosa. Y ahora después de 15 años de despertarme junto al mismo trozo de madera, muerta y calva, Rita Roma está preparada y en plena posesión de sus facultades y ha tenido que parar el coche 3 veces para venir de camino a la grabación de este vídeo humillante con tal de tener una oportunidad entre 1 millón de conocer tal vez a un tío decente y así no tener que pasársela el resto de su vida porque su difunto marido la abandonó por una puta abuela toja. Ninguna llamada. Ningún te quiero de despedida. Ningún no te quiero. Nada. Simplemente se marchó. Y simplemente mi vida se arruinó. Hoy hace 6 meses que mi vida se vino abajo. Pero de algún modo aquí estoy.
Este es el primer vídeo de contactos de Rita Roma. Así que, elíjame, señor videocandidato, por fin. ¡Ya! Muy bien, Rita. Lo tenemos todo en la cámara. Perfecto. ¿Quieres que lo volvamos a intentar? ¿No estás loco? Si cabe si me asfixio. Venga ya. El reloj sin ceder deja atrás nuestro ayer. Ya se fue, ya voló. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Dije sí sin dudar. Dije sí sin pensar. Y lo cierto es que aún no sé quién eres tú. Al parecer se va el amor, al parecer se acaba, al parecer no hay excepción, pero yo sigo enamorada. Siento demasiado amor por ti, tengo que frenar lo que hay en mí, pues quizás que yo deseo huir tras un nuevo amor por descubrir. ¿Quiero acaso estar en otra piel o encontrar a otro a quien querer o romper con mi pasado al fin? Siento demasiado amor por ti. Todo lo hemos compartido. Todos estos años juntos, cada decisión, cada discusión y tengo que admitir que se acabó, tengo que alejarme de este amor, tengo que fingir que todo terminó. Siento demasiado amor por ti.
El velatorio de Marcos. Sí. Perdone. El velatorio de Alejandro Marcos. Sí. Y también en el funeral de Sofía Martínez. Sí. Creo que fuimos presentados en el entierro de Cristina Barberá. Virginia, si mal no recuerdo. Perdone, le conozco. Félix Blanco. Fuimos presentados allí. Pues la verdad es que es un funeral la más de agradable. ¿Por quién es? ¿No sabe quién es el difunto? No. Es que yo venía para el funeral de Carvajal a las 4. Pero como pasaba antes por aquí, pues he decidido venir a presentar mis respetos. Muy bien. Pues creo que el funeral no estoy muy segura, pero Nora, no sé qué, no recuerdo el apellido. El caso es que yo no la conozco. He venido a acompañar a una amiga. Oye, muy amable usted. Sí, Muy amable. Le apetece un poco de fiambre. ¿Hombre? Como sabía que esto iba para largo, he decidido prepararme el almuerzo. Mortadela siciliana. Le he puesto unas hojitas de lechuga. Siempre compro los panecillos en la pastelería de la Plaza del Norte, pero hoy estaban demasiado tostados para mi gusto, así que me he ido a la panadería del Mercado Central. Sí. Siempre me timan con el cambio en la panadería del Mercado Central. Pero he discutido hasta con el encargado. Quizás no debería tenerlo aquí, ¿verdad? Pues vamos. Puedo esperar. A ver. Pues el funeral de mi Ruth lo celebramos aquí. 40 años de matrimonio. Caramba. ¿Y usted? ¿Yo qué? El de su marido. ¿Cómo sabe que mi marido falleció? Usted, la mirada. ¿Qué mirada? La mirada de alguien que ha perdido a la persona con la que ha pasado toda su vida. El velatorio de mi Juan lo hicimos en el tanatorio del suroeste. Hace 2 años y 2 meses. Muy bonito el tanatorio del suroeste. Tiene unos asientos la mar de cómodos. Para asientos estaba yo. Y bueno, Virginia, ¿sale usted con alguien? ¿Perdón? Quizá he sido demasiado atrevido. Disculpen. Oiga, esto es un velatorio. Aquí hay un muerto. Usted y yo no sabemos quién es, de acuerdo. Pero aún así, hombre, un poquito de respeto. La verdad es que, como últimamente solo voy a entierros y a funerales, pues simplemente yo quería hablar con alguien. No quería molestarla. Descuide. Y no debería comer mortadela siciliana y embutidos. Es fatal para el colesterol. Y la panadería del ¿cómo he dicho? La del Mercado Central. La panadería del Mercado Central no es una panadería, es una franquicia. No hacen ellos el pan, se lo llevan. Es infinitamente mejor la que está al lado de correos. Mira, yo eso no sabía nada. ¿Qué? Oye, Virginia, ¿Sí? ¿le importaría a usted tomar un día un café? ¿Cómo dice? Pues
que si le apetecería tomar un café, podemos esperar a que termine el entierro de los Carvajal. Sería bastante agradable, aunque quizá hoy no te pille en su mejor día. Oh. Es una proposición. Uy, no. Para hacer una proposición, antes yo tendría que proponerle una cita y dejémoslo una intención de proposición. Félix. He hecho reír. Perdón. Bueno, que Virginia, venga, que un café no la va a matar. Y perdone la expresión. Félix, es usted un hombre muy agradable, la verdad es que sí. Pero yo no estoy acostumbrada a salir en la manera en que usted... Yo no. Tengo problemas con mi salud. Se queda atrás la juventud. Padezco artritis. Está al caer. Tengo bronquitis. Yo desde ayer. ¿Verdad que se le va a hacer? Mire, no tiro el pelo. Es mi color. Tengo un bypass. Igual que yo. Pues, ¿y qué más? Es natural. Tu voz es sexy. ¡Qué loco estás! No importa que se le va a hacer. Se fueron ya los que yo amé. Siento yo la soledad. Y vivo anclado en el ayer. Pero el dolor se alejará. No tengo nietos, ¿sabes? Pues menos mal. Y mi cosito es celestial. Sea un chiste o dos, Son mi pasión. yo bailo el vals. Me gusta el rock. No importa que mejor que así. No suelo beber cerveza así. Con mis amigos yo tomo anís. Voy a bailar y a natación. Duermo fatal. Duermo un montón. No importa que se le va a hacer. Venga, Virginia, bailemos un foxtrot. No, yo no bailo. Que no pega mal. Anímese, espera. Así. Mal. Félix, yo no acostumbro a salir en la manera en que usted... Yo no, verá, no soy de esas mujeres que se lanzan a la cama como si fuesen acróbatas. Yo necesito mi tiempo, comprende. Oh, yo. Es un problema. Hombre, depende del tiempo que estemos hablando. Porque si estamos hablando de años, no creo que ni usted ni yo tengamos tiempo. Pensaba en meses, no sé, quizás... No. ¿Qué importa que se le va a hacer? Cuando me cierre, será con Juan. Y a mí con Ruth, por voluntad. Pero aquí estoy para vivir y sin temor a ser feliz. Yo siempre querré a mi Juan. Y yo a mi Ruth. Yo creo que usted y yo no estamos preparados para, ya sabes. Nadie